Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir este espacio. Hoy tenemos una charla simplemente genial de una colega, una amiga, compañera de trabajo, terapeuta ocupacional, Diana Lagos, con muchísima experiencia en el tema de que nos va a hablar hoy. De verdad es un placer tenerte en este espacio. Y bueno, Diana, muchísimas gracias otra vez. Sabemos que vamos a aprender muchísimo. Gracias por estar en este espacio. Gracias a todos los que están compartiendo este espacio. Y buena noche para ti. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todas y todas. Agradezco mucho a Estoy Aprendiendo por la invitación, a Glusman, a quien guardo un profundo respeto y admiración por su trabajo profesional y su asertividad en todos sus procesos terapéuticos y educativos. Y para mí es un verdadero placer compartir estos escenarios a través de formación y una manera de generar que como terapeutas, educadores, profesionales de diferentes disciplinas nos aproximemos mucho más al conocimiento de cómo nosotros podemos aportar desde las diferentes disciplinas para contribuir con ese desarrollo motor de nuestros niños. Y uno de los componentes fundamentales, que es la temática que abordaremos el día de hoy, está concentrada principalmente en generar el reconocimiento de cómo incide el desarrollo sensorial para facilitar todas las contribuciones y aportes dentro de la organización postural, del desarrollo del control motor, para generar repercusiones favorables a nivel de los procesos motores. Uno de los componentes importantes que vamos a abordar desde la teoría de integración sensorial para comprender por qué es la relación directa a nivel de desarrollo está sustentada principalmente por la generación de componentes importantes. Y uno de los aspectos fundamentales cuando nosotros comprendemos el desarrollo sensorial es sí reconocer cuáles son las contribuciones de los sistemas, pero como base, uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta es la influencia y en la consolidación de cuáles son los factores neurobiológicos y neurofisiológicos que están relacionados con los sistemas sensoriales. ¿Por qué es tan importante esta base? Muchas veces nosotros utilizamos diferentes estímulos sensoriales para trabajar en el abordaje de nuestros niños. Y en ocasiones esos abordajes no tienen utilizamos una dirección particular, pero sin tener la precisión de qué es lo que está pasando a nivel biológico con nuestro niño, qué es lo que está pasando a nivel de maduración neurológica. Y muchas veces cuando nosotros comprendemos por qué reconocer la neurofisiología del proceso sensorial es importante, nos ayuda a cambiar el reencuadre. Entonces, cuando ya nos llegan algunos niños por procesos de inmadurez en su proceso, en su coordinación, en su desarrollo psicomotor, y nos vamos a trabajar mucho algunos componentes específicos de tratamiento. Cuando empezamos a conocer la parte neurobiológica, nos vemos qué es lo que está de base, posiblemente si es de componente sensorial o hay un componente primario de integralidad refleja que no se ha madurado, o qué es lo que está pasando a nivel de tono, qué es lo que está pasando dentro de los grados de neurofisiológicos del procesamiento sensorial, que si es una alteración de regulación, de modulación, de discriminación. Y cuando comprendemos esa significancia importante, nosotros empecemos a organizar, porque la parte de reconocer esos componentes nos indican a nosotros qué es lo importante para reconocer cómo podemos facilitar esas respuestas adaptativas a nivel de la organización y desarrollo madurativo, que es uno de los aspectos que más nos interesan. Por eso, cuando nosotros hacemos la revisión de la literatura, en un estudio que se hace generalmente del desarrollo de los primeros años, de los 5 primeros años, bastante interesante, que se hace en el 2017, nos indica que la integración sensorial es muy importante en los procesos de maduración siempre y cuando se conozca la base del proceso neurológico que se activa. Por eso es tan importante el reconocimiento de estos periodos y factores de desarrollo en la organización de las manifestaciones del desarrollo.
Y uno de los componentes importantes, y es algo que me parece muy interesante cuando nosotros hacemos toda la revisión de la literatura para los procesos de formación, y hay un artículo muy reciente del 2019 donde trabaja los fundamentos neuronales de la integración sensorial. Yo lo recomiendo, las autoras son espectaculares, son nuestros referentes generalmente en estos procesos. Creo que tenemos algunos colegas que están con audio abierto para que revisen sus micrófonos y le permitan una mejor escucha a los demás participantes. Uno de los componentes importantes que nosotros vamos a tener en cuenta es cuando comprendemos esos fundamentos neuronales, que los vamos a ver de manera muy general el día de hoy, me permite a mí tener mayor asertividad en la secuencia de mi tratamiento y sobre todo en reconocer cuál es la manifestación no solamente de alteración que yo veo a nivel externo, sino qué es lo que está pasando neurobiológicamente y cuál es el estadio en el que se encuentra mi usuario, que me permite a mí generar mayores aproximaciones y mucho más dinámicos en los entornos. Y uno de los aspectos importantes cuando nosotros hacemos abordajes y la comprensión del proceso sensorial es que todo el trabajo que yo realizo dentro de las intervenciones que hago para apoyo educativo, dentro de un componente clínico, las de estimulación en primera infancia, tienen que verse reflejadas en un contexto. Nosotros como profesionales, nuestra efectividad en los procesos es cuando se validan en contexto. Cuando yo veo que el niño que funciona muy bien en mi proceso terapéutico va al aula y empieza a verse progresiones en regulación de conducta, progresiones en la coordinación de los movimientos hacia la respuesta coordinada de la tarea. Cuando yo lo veo en casa, mayor participación y funcionalidad e independencia de sus actividades de la vida diaria. Cuando yo veo mayor reconocimiento de ese patrón social para participación social. Cuando yo veo que el contexto empieza a generarse unas respuestas favorecedoras de participación, puedo garantizar que verdaderamente la línea con la que estoy trabajando va muy bien. Cuando yo veo que esos ajustes no son representativos, no vemos cambios, posiblemente nos implica a nosotros generar ajustes. Y cuando hablamos de estos fundamentos neuronales, que es un artículo supremamente interesante que yo se lo recomiendo muchísimo para que ustedes lo busquen y lo lean porque tiene toda la conceptualización y sobre todo la integralidad de los sistemas, cómo trabajan, nos dice a nosotros cómo podemos catalizar esa información para generar procesos de desarrollo satisfactorio. Y esto es algo que a nosotros nos permite entablar. Entonces, cuando vamos a trabajarlo como en los diferentes niveles en los que podemos abordar. Y dentro de la referencia hay un proceso integrador que cuando trabajamos con niños más pequeños nos ayuda mucho en la organización del desarrollo. Y es generalmente el cuadro de organización de la regulación, praxis y participación, que son como los tres componentes básicos que nosotros vamos a mediar, que sabemos que cuando existe alguna alteración del procesamiento sensorial puede afectar, está orientado a su componente motor, a su componente de comportamiento y a su componente de interacción y aprendizaje. Cuando nosotros hacemos esta revisión, lo interesante que exponen Smith y Singer en su modelo es reconocer que todos los sistemas están trabajando articuladamente. Nosotros necesitamos la interacción de varios sistemas cuando trabajamos y no solamente de una función específica. Y uno de los componentes más interesantes cuando nosotros vemos las nuevas formaciones que se hacen dentro de la integración sensorial es cómo reconocer que muchos receptores y organización del movimiento afectan más de un canal sensorial a la vez. Y eso es importante para que nosotros principalmente podamos identificar y precisar cómo vamos a generar procesos de organización de la información sensorial para facilitar procesos a nivel de maduración y movimiento. ¿Qué nos interesa reconocer? Dentro de este modelo hay unos aspectos fundamentales que nos van a indicar a nosotros cómo vemos esa evolución dentro del constructo. Y uno de los aspectos importantes que se empiezan a observar dentro de este procesamiento es la incursión en un nuevo sistema
que generalmente hablamos de 5 sistemas, después dentro de la teoría de integración sensorial ya aparecen los 7 sistemas contemplando vestibular y propioceptivo, y actualmente hay nuevos estudios para considerar la interocepción como otro sistema sensorial fundamental que nos da información principalmente de ese componente interno, cómo se organiza, de ese componente que era más de tipo visceral, pero ahora nos interesa porque me da esta información interna de cómo está ese equilibrio o hemostasis interna, que es determinada a veces por algunas situaciones o consideraciones importantes a nivel de maduración. ¿Qué nos implica a nosotros reconocer estos sistemas cuando nosotros hacemos el trabajo, las implicaciones dentro del desarrollo? Vamos a identificar cada uno de ellos, vamos a trabajar 3 sistemas particulares, pero la regulación y las relaciones que tienen con otros sistemas y por qué las articulaciones del desarrollo sensorial son tan importantes en estas primeras etapas a nivel de desarrollo y cómo generan un impacto para el movimiento de los seres humanos. Cuando nosotros nos referimos al componente vestibular, sabemos que hablamos más de organización de movimiento. Y un aporte supremamente significativo que nosotros empezamos a reconocer es no solamente el movimiento orientado al equilibrio de la persona, a una respuesta de enderezamiento. También la regulación del movimiento vestibular me está indicando cómo soy capaz de orientar el movimiento de mi cabeza con relación al movimiento del espacio. Ustedes se dan cuenta que hay muchos niños que reciben en edades posteriores escolares que les cuesta mucho hacer separaciones del movimiento de la cabeza con relación al movimiento del tronco, que si adelantan la cabeza, adelantan el tronco. No vemos procesos a nivel organizados de selectividad del movimiento. O por el contrario, encontramos niños donde sus niveles de excitabilidad son mucho más altos o más bajos. Entonces, niños que se ven mucho más hipoactivos con el movimiento o niños que se ven mucho más ansiosos con la relación a la sensación del movimiento, y lo vemos nosotros en edades tempranas. Niños que están en una posición y cuando el terapeuta trata de cambiar o los papás te indican que tratan de hacer cambios de posición donde implica, recuerda que colocarle al bebé boca arriba y pasarlo posición boca abajo o en prono implica movimientos lateralizados también de la cabeza. Los planos de movimiento en los cuales nosotros trabajamos cuando tenemos niños con mayor nivel de excitabilidad al movimiento van a generar desorganización y vemos estos bebés que son más irritables, niños que les cuesta mucho tolerar diferentes posiciones, que si están ya en una posición pasar a una transición es mucho más difícil y por lo tanto los niveles de adaptación a entornos también se vuelven mucho más complejo. Encontramos la organización de la propiocepción, que es fundamental comprenderla. En cuanto al niño establece la coordinación de los movimientos y reconoce el movimiento como un proceso placentero. Y eso tiene que darse en las primeras edades y etapas de desarrollo. Muchos de los niños hacen repetición del movimiento y cuando es placentero es mucho más fácil el aprendizaje motor del mismo. Pero generalmente cuando este movimiento lo organizamos, pero posiblemente mi musculatura no es lo suficientemente fuerte para sostenerme en una posición boca abajo. Mi tronco no está tan preparado para sentarme. Necesité más tiempo para gatear o salté alguno de los patrones a nivel básico de desarrollo. Esos impactos significativos del control a nivel de hombros, del control de pelvis, se van a ver mucho más adelante, donde nosotros vamos a reconocer que la seriación del movimiento y la intencionalidad con la graduación de la temporalidad del movimiento van a verse afectados. A nivel táctil, dentro de los componentes, y lo vamos a ver, uno de los aspectos fundamentales es el rol socioemocional que cumple el tacto. Nosotros sabemos que hay discriminaciones y respuestas protectivas del tacto que nos permiten diferenciar texturas, temperaturas, que son muy importantes, respuestas de organización de presión y toda la activación de nuestros receptores, pero uno de los factores fundamentales para nosotros y sobre todo como seres sociales por naturaleza es el rol socioemocional que cumple el procesamiento táctil para la generación de esos componentes socioemocionales más adaptativos. El sistema auditivo y visual son sistemas muy importantes que trabajan en cadena con los otros 3 sistemas anteriores. Nosotros vamos a ver que muchos procesos de organización del sistema visual, de estabilidad del campo visual tienen conexión con el sistema vestibular. Muchos procesos de coordinación
oculomonal tienen componentes somatosensoriales de propiocepción y táctil que se van generando en conjunto, procesos de organización auditiva. Si recordamos también, nosotros necesitamos orientación espacial y temporal de la fuente, que implica orientación y espacial del posicionamiento de la cabeza con relación al ingreso de esa información auditiva y cómo empiezan a integrarse significativamente estos sistemas. ¿Qué nos interesa tener en cuenta dentro de esos componentes a nivel de maduración? Entonces, estos es los componentes mucho más importantes que vamos a abordar, y es reconocer el impacto que tienen esos componentes a nivel de desarrollo y maduración. Vamos a encontrar que dentro del componente sensorial hay aspectos fundamentales para el ciclo y el desarrollo socioemocional del niño. Y uno de los aspectos más importantes que nos interesa a nosotros centrarnos e identificar qué es lo que está pasando a nivel de maduración corresponde con esas actividades donde nosotros podemos identificar cómo el sistema táctil favorece aquellas capacidades sensoriales importantes para la regulación emocional. Por eso nosotros nos damos cuenta que el sistema táctil, al tener sus receptores en la piel con mayor distribución en nuestro cuerpo, su percepción de sensibilidad está más exacerbada, y uno de los componentes más importantes que nosotros debemos comprender cuando hacemos intervenciones es reconocer que nosotros tenemos un bebé que viene dentro de un medio líquido a un medio aéreo, a un medio seco, donde la exigencia de interacción con el contacto con el ambiente es diferente al medio líquido, donde la interacción con una gravedad es diferente al medio líquido, y todas esas características táctiles vestibulares son muy importantes tenerlas en cuenta, principalmente cuando nosotros tenemos antecedentes de riesgo, antecedentes de prematurez, algunos antecedentes de dificultad durante el proceso perinatal, que son fundamentales. O en ocasiones vemos que estas manifestaciones empiezan a presentarse postnatales sin tener ningún referente de antecedente que los padres puedan evidenciar como una afectación que haya podido organizarse. ¿Qué nos interesa a nosotros tener en cuenta cuando hablamos de esta parte del componente? Y aquí hablamos de esos procesos de regulación. Para nosotros, el sistema táctil y la información que ustedes recaudan cuando hacemos la percepción a nivel de desarrollo, ¿qué nos va a dar a nosotros información? Nosotros tenemos que saber cómo es las respuestas táctiles del niño, pero cómo son las interacciones táctiles de los padres. Muchas veces este segundo componente se nos olvida y solamente nos focalizamos si el bebé acepta o no acepta texturas, si el bebé acepta o no acepta el toque ligero, pero no valoramos o hacemos una interpretación de las habilidades de manejo que tienen esos padres con relación a esos vínculos primarios que pueden ser determinantes a nivel táctil. Y uno de los componentes, y hay un estudio que lo hace Andrea Mira, terapeuta ocupacional chilena, que me gusta mucho su trabajo porque habla mucho del good fitness que tienen los niños, cómo nosotros hacemos la calidad de nuestras intervenciones generando la participación sistémica de los padres, que es fundamental. Hacer que los padres tengan una percepción de logro y percepción de control del manejo de sus hijos es básico. Ustedes tienen padres primerizos que, independientemente de la profesión o no que tengan, sean profesionales de la salud, no sean profesionales, para ellos es su primer rol como padres, o puede ser su segundo rol como padres, si han tenido hijos anteriores, pero cada uno de la configuración del comportamiento del niño es diferente. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que lo establece, y dentro de una conferencia lo escuchaba y lo decía la doctora Mira, y es que nosotros debemos establecer que en el proceso de nacimiento se producen dos nacimientos. Tenemos el nacimiento del bebé y el nacimiento del nuevo yo de la madre, la cual también necesita proceso de regulación, adaptación, apoyo de pareja, apoyo de la persona que está haciendo el acompañamiento directo si no está la pareja, pero necesitamos una base de soporte que ayude a regularse, donde emocionalmente, hormonalmente la madre empieza a generar ese equilibrio, y esas características hacen que esa percepción de logro sea satisfactoria y su percepción de control del ambiente y control de las necesidades del bebé también se van a ver más fácilmente relacionadas.
Y uno de los aspectos importantes que nosotros empezamos a relacionar es cómo esos impactos fisiológicos y conductuales me están diciendo a mí si hay componentes sensoriales de base que se están afectando. Cuando yo observo que los niños no logran organizarse, yo veo un bebé que no tiene hambre, ya se ha realizado el cambio de pañal, es un bebé que está limpio, que sus necesidades fisiológicas ya hay la satisfacción y él siga presentando movimientos laterales, desorganizándose de la línea media, me está indicando una conducta fisiológica de disconfort. Y en la medida que aumente esa conducta fisiológica de disconfort, le estoy enseñando a ese cerebro y sobre todo a esa zona límbica a que cada vez exista menos tolerancia en generar estrategias internas para la regulación con relación a los ambientes que nos generan disconfort. Y eso va a afectar mucho porque vamos a ver más adelante niños con muchos patrones de ansiedad, muchas dificultades de adaptación, sin generar estrategias sensoriales para poderse regular con sensación a lo que está pasando externamente o reconocer las sensaciones internas. Y esos son componentes importantes que nosotros vemos muchos patrones a veces de baja tolerancia a la frustración, de baja tolerancia a la organización de ciertos cambios de posición que a veces tienen que ver con el proceso directo, como yo organizo esa información táctil. ¿Esto qué me implica a mí? Que dentro de la organización y los esquemas que nosotros vemos a nivel de organización, reconocer las manifestaciones sensoriales táctiles tempranas son fundamentales. Uno de los aspectos en los que yo observo ese nivel de tolerancia con relación al ambiente, porque no es solamente las texturas, porque a veces algo que es muy importante tener en cuenta es cuando nosotros vemos ciertos impactos de desorganización o tolerancia a las texturas, se ha generalizado pensar que si el niño tiene una dificultad en tolerar algunos niveles sutiles de tacto superficial, lo que yo hago es exponerlo a un ambiente de texturas, y eso es algo muy importante que tenemos que recapitular el proceso neurobiológico para comprenderlo. Entonces, cuando yo observo que tengo un bebé con muchas dificultades en generar respuestas socioemocionales positivas, muchas conductas de disconfort por el movimiento corporal que hace, me está indicando que no se siente cómodo con relación a cómo está tolerando ese estímulo sensorial que está viniendo externamente. Si no, yo tengo un canal que me contribuye a la percepción de mi esquema sensorial, que es el sistema táctil, y no está funcionando muy bien, tengo que observar dentro del estudio de la organización de los sistemas sensoriales, hay otro canal sensorial como el sistema propioceptivo que apoya la organización del esquema corporal. Por lo tanto, si el niño va tolerando cada vez información propioceptiva que organiza y tolera la exigencia de fuerza, de apoyo, de presión en diferentes posiciones y haciendo unas graduaciones en las inclinaciones, cuando tenemos niños muy defensivos, estoy buscando otro input que me permita organizar una respuesta que ya pueda estar alterada. Por el contrario, si tengo aquellos bebés que son muy hipoactivos, que la mamá te indica que tú lo bañas y el bebé sigue durmiendo, que lo cambias y duerme, que casi no hay mucho movimiento, que ejecuta ya porque los papás lo están despertando, donde yo veo que no hay casi una conducta de actividad espontánea muy madura, tengo que utilizar otro canal activador. No va a ser el sistema táctil, pero sí puede ser el sistema vestibular si configura. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese proceso madurativo, aprendemos a articular niveles de formación y consideraciones de manejo. ¿Qué es importante reconocer dentro de este sistema propioceptivo? Que es dentro de la configuración a nivel de desarrollo. Y uno de los componentes importantes es reconocer las contribuciones que nos da a nosotros el sistema propioceptivo para la organización de la respuesta postural y motora. El sistema propioceptivo nos contribuye a nosotros cómo empezamos a organizar la praxis desde edades muy tempranas. Y esa praxis hace que nosotros seamos capaces de entrenar a nuestro cerebro a través de la experiencia motora para que él sea capaz de reconocer diferentes posiciones de nuestro cuerpo y reconocer cómo debe organizar
su cuerpo cuando tiene esas componentes. Y eso es uno de los aspectos muy importantes porque generalmente cuando nosotros hacemos procesos de intervención, algo que pasa muy cotidianamente en los procesos de intervención que nosotros desarrollamos es que tendemos muchas veces en las intervenciones a ser nosotros quienes facilitamos completamente la precisión. Entonces no esperamos algo que pasa en edades muy tempranas, que es generar como esa respuesta de espera. Es un trabajo muy despacio donde yo debo esperar que la activación muscular de mi niño se dé para generar las transiciones muy sutiles. Si yo solo facilito, y claro, como corporalmente son más grandes, mis manos ya están entrenadas, puedo cambiarlo perfectamente de una posición a otra, pero no estoy consiguiendo un componente fundamental de la función propioceptiva, que es la coactivación. O sea, que tenga respuestas activas y sostenidas a nivel muscular, que es fundamental. Y eso pasa cuando sustituimos mucho el trabajo. Pasa mucho cuando nosotros tenemos estas experiencias de ambientes, de hogar, donde se sustituye mucho la experiencia del niño. Entonces, no se le permite al niño subir o bajar escaleras, sino que lo suben hasta que termina la escalera y nuevamente bajan. Esos son componentes que nosotros vamos a identificar que son acciones que se presentan donde el niño no tiene la exploración motora que necesita. El niño necesita, para generar ajustes posturales adecuados, un reto justo. Si él no tiene experiencia de trepar porque vive en un apartamento, hay que buscar qué estrategias, utilizando los elementos de casa, manejamos para generar esos escenarios de combinación del movimiento. Y uno de los aspectos fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta es, y lo repite mucho la doctora Sokumalu y la doctora Teresa May Benson, quienes han tenido la oportunidad de tener procesos de formación con ellas y principalmente con la doctora May Benson, en la organización de praxis empieza a reconfigurarse de una manera diferente la percepción de cómo generamos la organización del movimiento y los diferentes estadios de la praxis, cómo trabajamos a nivel construccional, a nivel de ideación, a nivel de planeación, a nivel visoconstruccional. Entonces son varios componentes establecidos a nivel del control del movimiento voluntario. Y eso es fundamental porque nosotros nos vamos a dar cuenta que uno de los mayores impactos en relación del sistema táctil y el sistema propioceptivo lo vamos a observar en las actividades cotidianas. Cuando yo veo muchas dificultades en generar y participar en procesos de alimentación, en procesos de higiene, de vestido, porque el niño no sabe cómo utilizar las prendas, no sabe cómo colocarlas o quitarlas, no participa ni colabora o por el contrario se vuelve muy tedioso ese momento del baño, del cepillado de dientes, de la coordinación, donde nosotros vemos que falta mucha de la organización de cómo percibe el niño su cuerpo con relación a las actividades cotidianas, ya nos está dando información temprano de cómo podemos organizar. Cuando nosotros reconocemos ese impacto que tiene el sistema propioceptivo en el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que facilita la conciencia de la posición corporal, que es algo fundamental. Cuando yo trabajo y me doy cuenta que tengo muchos niños que tienen dificultades para ejecutar una tarea, los cuales en ocasiones te verbalizan lo que tienen que hacer, pero cuando van a hacerlo te das cuenta que no saben, definitivamente no saben cómo utilizar sus manos, cómo utilizar su cuerpo, les cuesta coordinarse. Entonces tú ves a esos niños en actividades muy tempranas, es una conducta generalmente han presentado desfases en tus antecedentes, entonces no están con los hitos de desarrollo secuencial, sino que presentan un desfase de 2, 3 meses, hay niños que un poco más, si te indican que necesitaron proceso terapéutico temprano para que el niño pudiese sentarse, para que gateara, para que caminara, y generalmente algo que pasa mucho en las intervenciones con niños pequeños es cuando ellos terminan y generan la bipedestación y empiezan marcha, los padres suspenden tratamiento. Nosotros sabemos que la marcha es un logro, pero necesitamos valorar esa integralidad y la calidad de los movimientos para favorecer que la maduración de esa área sensorial sea lo suficientemente organizada y adaptativa que le va a permitir mejores relaciones a nivel de aprendizaje a largo plazo. Y algo que a nosotros nos interesa mucho reconocer en estas pautas iniciales es que en la medida que el niño organiza su cuerpo en las actividades, trabaja procesos a nivel de automatismo. Ya no tiene que pensar cómo va a ser la actividad, sino que puede ejecutarlas directamente.
Y uno de los componentes fundamentales que nosotros tenemos que contribuir en las intervenciones es generar ese andamiaje con el movimiento sinestésico. Y uno, cuando trabaja componente sinestésico, tiene que trabajar el sistema propioceptivo ligado a la maduración de la función refleja. Yo no puedo esperar que mi niño tenga muy buenos niveles de coordinación si yo veo esbozos de reflejos primitivos o posturales que no se han madurado. Hay casos, y yo creo que ustedes en este momento piensen en aquellos niños donde ustedes se sientan y se dan cuenta que se mueven lateralmente el tronco, cualquier signo de roce superficial sobre todo en la zona lumbar, el niño inmediatamente cambia la posición y genera inclinaciones laterales, les cuesta mucho sostenerse, y por más que nosotros hagamos trabajos de conciencia propioceptiva, trabajo de secuencialidad del movimiento, si yo no exploro la integralidad refleja de esbozos aberrantes que puedan presentarse de reflejos primarios o posturales, posiblemente puedo tener características de un gala que no ha sido completamente establecido. Entonces, cualquier roce superficial genera que el niño tenga una respuesta muy similar a esa respuesta primitiva que no se ha generado en maduración. Entonces, cuando ustedes tengan y cuando nosotros tratemos de generar intervenciones a nivel propioceptivo con aquellos niños que tienen muchas dificultades en coordinación de movimientos, en selectividad dinámica de los movimientos, realicemos un análisis y una valoración de esas respuestas primitivas y posturales a nivel refleja y la integralidad, porque si logramos la integralidad de las mismas a través de diferentes teorías sensoriales, programas de movimiento rítmicos, programas de sinfonía refleja, cuando nosotros logramos esa integralidad, estamos facilitando en el niño ya los procesos de diferenciación del movimiento que son fundamentales. Y esta es una clave que los terapeutas tenemos que empezar a abrir ese reencuadre y no generar esos momentos donde solamente hago proceso sensorial, pero no establezco relaciones con neurodesarrollo. Nosotros necesitamos un proceso integral. Yo tengo que saber los componentes de maduración neuroevolutiva del niño para reconocer cómo las áreas sensoriales pueden afectarse por alteraciones de función refleja o de función de tono, que son fundamentales en esos procesos a nivel de maduración que vamos organizando. ¿Qué nos interesa a nosotros reconocer? Y esto es uno de los componentes claves que generalmente yo siempre les indico cuando pensamos nosotros desde ese componente de maduración. ¿Por qué el sistema propioceptivo es tan importante en esas primeras edades y sobre todo en ese primer año genera una relevancia fundamental? Y es que no solo nos va a permitir a nosotros la tolerancia y las transiciones de la organización de una postura a otra. Uno de los mecanismos fundamentales es que va a generar aquellos mecanismos anticipatorios con relación al ajuste postural. Si ustedes observan estas dos láminas, observen que los niños están generando un mismo componente, un mismo movimiento, que es alcanzar o generar un alcance corporal hacia un objeto. Los dos tienen una finalidad, tienen un movimiento intencionado, pero la calidad del movimiento es diferente. Esta niña genera mayor separación, miren las inclinaciones que hace, entonces su reja costal aprende a hacer ascenso y descenso para el movimiento, hay mayor impacto sobre la pelvis para la generación de ese movimiento y estas lateralizaciones me indican que ella ya ha aprendido a distribuir o a empezar a hacer diferentes cambios de carga de peso para la valoración y la significancia de la organización. Estos componentes son muy importantes porque muchas veces nosotros analizamos la postura de una manera más superficial y en la medida que nos vamos formando, nos preparamos o aprendemos de este tipo de escenarios donde yo creo que el generar estos escenarios que nos ha permitido la contingencia, que diferentes profesionales y tener la oportunidad de formarnos con diferentes profesionales, de compartir con colegas con los cuales nosotros admiramos mucho en este proceso, hace que nos vamos enriqueciendo de esa información conceptual y la podamos aplicar a una proyección teórica. Entonces, ¿qué alcanzamos a evidenciar? Que cuando hacemos análisis propioceptivos, nuestros análisis propioceptivos se vuelven mucho más amplios, se vuelven mucho más rigurosos y el razonamiento clínico tiene que empezar a fluir muchísimo en esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos?
Miren cómo esta niña me demuestra a mí que puede balancear el peso, o sea, hace cargas de peso diferenciadas. Cuando yo observo este hombro que está haciendo apoyo, empiezo a ver que empieza a darle un poco más de selectividad al manguito rotador, que va a ser fundamental para todos los movimientos de alcances más adelante en diferentes planos. La niña es capaz de generar movimientos activos de la pelvis. Ustedes ven esa pelvis, no es una pelvis recta. Ustedes observen cómo se genera una curvatura lumbar y después el posicionamiento de los glúteos, que son unos glúteos mucho más amplios, más establecidos, con una pelvis mucho más dinámica. Si yo observo a este bebé, obviamente está haciendo la inclinación corporal hacia el objeto, pero yo veo componentes de movimiento propioceptivos menores. Le cuesta balancear y generar carga de pesos lateralizados. Yo veo que este bebé no sale de línea media. Esta bebé ya sale de línea media, que ya es un factor fundamental para que ella empiece a generar esos patrones de arrastre, para aprender a hacer selectividad de zona axial y pélvica, para organizarse para una función de gateo posterior, donde organiza estos movimientos lateralizados de la reja costal que me están a mí, uno, organizando el balanceo del impacto a la pelvis y me están activando la zona abdominal. Ustedes observan y la bebé ya tiene casi su tronco ligeramente despegado de la base de sustentación. Quiere decir que ya hay más dominio de activación de la zona abdominal y esto va a implicar mayor extensión torácica. Yo veo este bebé y ustedes miren que es una espalda plana, solo está el tronco superior, o sea, casi pectorales y cabeza en extensión. Entonces veo elongación de pectorales y extensión de cabeza, sostén cefálico, pero yo no veo mayor impacto, no veo una reja móvil. Ustedes ven esa pelvis completamente en piso, que eso hace que no genere muy poco movimiento. Este bebé se va a demorar mucho más para patrón de sedestación, de arrastre, de gateo, en la medida que esa función propioceptiva sea más restringida. Nosotros necesitamos que el niño empiece a generar movilización completa para el trabajo. Entonces, cuando vemos los aportes propioceptivos, básicamente lo que nosotros estamos trabajando y nuestro objetivo siempre va a ser qué tipo de ajustes yo le voy a facilitar al niño para que genere coactivación y activación de su musculatura para la organización de la postura. Ese va a ser mi objetivo cuando trabajamos con estos niños. Y cómo nosotros empezamos a darle graduación. Posiblemente si este plano en piso completo es muy exigente, tal vez si yo levanto, doy un plano inclinado donde la fuerza de gravedad se va en dos vectores, no se va en una respuesta donde la musculatura antigravitatoria es tan exigente, entonces lo colapsa porque el niño no tiene tanta fuerza muscular, pero si yo trabajo en un plano inclinado, hago que los vectores se vayan en dos, se vayan diagonales y perpendiculares, donde la exigencia antigravitatoria disminuye para la musculatura y posiblemente el niño pueda separarse un poco más del piso para organizar. Entonces, esos cambios y esas organizaciones terapéuticas empezamos a tenerlas en cuenta para los aportes a nivel de organización y postura. Esta es una de las consideraciones más interesantes que nosotros vemos y dentro de los autores yo recomiendo mucho a mí la doctora Teresa May Benson, me gusta mucho en sus aportes, la doctora Maisluck también, la doctora Shelley Lane, son muchos aportes de autores muy reconocidos que nos permiten a nosotros reconocer por estudios que se han hecho de sincronización longitudinales con relación a los impactos de la propiocepción en el desarrollo motor de los niños. Y uno de los aspectos que son más interesantes está orientado hacia la parte de ideación, que el niño sea capaz de generar un plan de acción de cómo tiene que ejecutar un movimiento, que generalmente va a ser como la base para que este secuenciamiento de actividades fundamentales a nivel de la propiocepción se den. Entonces nosotros cuando vemos que esa ideación ya estaba secuenciada, yo ya puedo establecer una planificación en los movimientos, una secuenciación y en la secuenciación sí es importante tener en cuenta que el niño siga un movimiento, pero adicionalmente genere procesos de temporalidad en el movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy jugando o estoy haciendo una actividad de praxias imitativas donde abro mis brazos y los cierro, que es muy similar a pruebas que nosotros hacemos de praxis de imitación, muy similar a los que han utilizado COMS con algunas pruebas, donde el niño debe reproducir un movimiento en el mismo tiempo
y con las mismas características y condicionales posturales para que la imite. Hay niños que lo hacen, pero no gradúan la temporalidad en el movimiento. Y eso más adelante vemos muchas consideraciones de dificultad en la graduación de la temporalidad del movimiento hacia la temporalidad de la organización digital, de la graduación de fuerza muscular para el manejo de los elementos. Entonces muchas veces nos pasa que nos llegan las referencias de niños con dificultades manipulativas, donde no son muy diestros, generalmente se les caen los objetos, los dañan a repetición, se les rebotan los lapiceros, o lo veo en edades infantiles donde mantiene como un juego muy básico, donde yo ya debería observar a este niño de 2 años y medio construyendo no solamente torres, construyendo una fila para que él diga que eso es un parqueadero y van los autos. Él ya empieza a generar una respuesta proyectiva en la construcción que genera de sus elementos, que me está diciendo a mí que este juego propioceptivo constructivo tiene un proceso de simbolización mayor. Entonces su proceso cognitivo de cognición también es más alto. En la medida que yo vea mejores demandas constructivas en juego, me está indicando que la simbolización es mejor y su proceso de cognición también. Cuando yo veo un juego muy básico y veo un niño de 4 años todavía con juegos solamente en construcción de torres, sin ninguna simbolización, sin ninguna construcción de puentes, de carreteras, de organización, de proyección, y tomar un elemento que no sea el mismo y decir que esto es un superhéroe y así sea un elemento contrario, cuando él le puede dar una simbolización a ese elemento y lo proyecta para construir una representación y empieza a darle una secuencia, un orden, e incluso tú ves que se frustran si se les desbarata, cómo lo están organizando, también te está diciendo que es capaz de explorar el ambiente con el que está trabajando. Algo que nosotros vemos también muy importante en la parte propioceptiva y generalmente cuando nosotros trabajamos en conjunto con nuestros colegas terapeutas de lenguaje es que en ocasiones niños en edades muy tempranas son remitidos a terapia de lenguaje por retraso en el desarrollo del lenguaje y en ocasiones no son remitidos a terapia ocupacional para un trabajo en conjunto, donde nosotros podríamos contribuir mucho con nuestros colegas y con los terapeutas que yo he trabajado, fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Hemos hecho un proceso sistémico bastante interesante. Sabemos que la lengua necesita trabajo propioceptivo para generar lateralizaciones en el movimiento. Necesitamos fortalecimiento de la musculatura oral, pero es muy difícil para un patrón articulatorio más funcional cuando yo tengo un cuello corto, una rotación interna de hombros, un tronco que todavía no se sostiene en extensión, sino que en ocasiones colapsa por una baja activación abdominal, que la parte fonética sea mucho más consolidada cuando su organización y estructura corporal no lo está. Cuando trabajamos en conjunto y favorecemos desde la parte ocupacional esa organización propioceptiva, donde nosotros le enseñamos que el niño tenga conciencia de la posición, donde generamos aspectos importantes, donde para aquí, y yo pienso a nivel ocupacional, porque es importante que mi usuario o mi niño tenga coactivación abdominal, extensión de tronco, extensión de la musculatura posterior del cuello. Uno, me va a hacer que la cabeza se sostenga estable y junto con el sistema vestibular yo tenga un campo visual mucho más estable. Dos, una extensión de tronco consolidada me libera los brazos. Tengo unos brazos libres para función grafomotora, para procesos de alimentación y entrenamiento. Y este cuerpo con un tronco organizado, una activación abdominal, una extensión, me permite prepararlo para que cuando vaya con nuestros colegas en fonoaudiología tenga corporalmente una estructura de activación propioceptiva más organizada, que va a facilitar mucho más esa organización más fina de la función propioceptiva de la lengua. Y así vamos organizando ciertos procesos y cómo nos compenetramos nosotros interdisciplinarmente. Uno de los componentes finales que nosotros encontramos también es cómo regulamos ese sistema vestibular. Vamos haciendo una recapitulación. Entonces vemos cómo la función somatosensorial, donde nosotros vemos el impacto táctil, el impacto propioceptivo, la configuración de esos componentes somatosensoriales son fundamentales para generar conciencia de la posición, tolerancia a la sensación,
saber cómo me estoy organizando y cómo está respondiendo mi cuerpo con relación a las exigencias ambientales próximas, eso me permite que mi cuerpo se vaya organizando para tolerar el movimiento en el espacio. Y es donde configura el sistema vestibular. Y ahí en el sistema vestibular hay una comparación muy interesante que la hace la doctora Zoe Maislu, en cual hace la relación de el sistema vestibular, conocido como ese GPS interno, que nos dice a nosotros dónde estamos, hacia dónde nos movemos, cómo establecemos las relaciones de movimiento y espacialidad de la relación de mi cabeza con mi cuerpo y con el espacio, que es fundamental. Hay personas que no tienen tan buenas habilidades de percepción interna de su cuerpo para reconocer cómo utilizar un movimiento mucho más acelerado, anticiparse, disminuir, generar frenos, motores en la organización. Entonces nosotros vamos a ver que el sistema vestibular es mucho más que balance y equilibrio, es mucho más que el enderezamiento en la organización articulada. Cuando nosotros hablamos de sistema vestibular, vamos a trabajar de funciones anticipatorias, vamos a hablar del equilibrio del centro del funcionamiento corporal. Eso quiere decir que yo soy capaz de organizar mis movimientos con acciones consolidadas y puedo hacer la lectura espacial cuando lo hago. Y lo más importante, yo puedo establecer organización del centro funcional corporal, o sea, cómo se mueve mi cabeza con relación al movimiento del espacio y de mi propio cuerpo, que son aspectos importantes a tenerlo en cuenta. Yo creo que tuvimos una persona que nos hizo unos detalles visuales, pero no hay problema con la presentación. Este sistema vestibular, y aquí es algo fundamental que nosotros tenemos en cuenta porque sabemos que los elementos que se utilizan para hacer procesos sensoriales, los equipos sensoriales, son de venta libre. Nosotros podemos ver en diferentes escenarios, centros terapéuticos, consulta privada particular, centros públicos donde vemos equipos suspendidos, hamacas y un sinnúmero de elementos que son necesarios para el desarrollo. Lo importante es saber cómo los utilizamos, saber con quiénes, qué tipo de input nos organiza y nos desorganiza más una respuesta. Y cuando hacemos esas configuraciones a nivel de esos componentes vestibulares, muchos de ustedes ya los conocen y los han trabajado muchas veces en la organización de las respuestas de ese secuenciamiento que se establece. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros tener en cuenta? Cuando trabajamos esa función vestibular, uno nos está dando a nosotros información de velocidad y dirección del movimiento de la cabeza. Por lo tanto, reconocer los planos en los que se mueve la cabeza y lo que genera a nivel neural ese movimiento es fundamental para que yo no me pasen situaciones de inexperiencia donde me llega un niño con una alta excitabilidad, un buscador vestibular, y yo lo coloco en un equipo suspendido y le empiezo a girar y a girar y a girar, y adicionalmente le hago un movimiento angular, y considerando que como hace mucho movimiento se va a cansar, si desconozco la base de la organización de los receptores vestibulares, posiblemente cometa ese error donde le dé una información de activación de modulación neural equivocada y me lo desorganiza mucho más, y posiblemente vamos a encontrar en consulta mamás que dicen, no, él estaba, no, antes no lograba cómo organizar su conducta motora, pero ahora sí está totalmente desorganizado, que sería terrible para nosotros, porque lo que buscamos es generar procesos de organización temprana que le permitan reconocer, uno, la direccionalidad en la que se establece el movimiento, y en el proceso terapéutico la dirección de la cabeza que a mí me va a permitir o inhibir o facilitar un movimiento o facilitar una conducta de respuesta vestibular, que tiene que ser fundamental cuando nosotros trabajamos, y también nos va a permitir comprender por qué tenemos niños en edades muy tempranas con una mayor búsqueda hacia la intención de movimiento mucho más fuerte, mucho más intenso, que les cuesta regular la sensación o reconocer el peligro con relación al movimiento, niños que definitivamente no lo toleran, y qué es lo que está pasando con ese proceso.
Y una forma de comprenderlo es cómo funcionan nuestros receptores. Nosotros encontramos los canales semicirculares que nos detectan ese movimiento más angular, y lo vamos a ver ahora en planos, y los órganos otolíticos que generalmente detectan ese movimiento de fuerza de la gravedad, que suele ser en un plano mucho más sagital en la organización del movimiento. ¿Esto qué nos impacta? Y generalmente yo suelo ser más reiterativa en reconocer esas implicaciones a nivel de movimiento y de desarrollo del movimiento. Entonces nosotros observamos eh, que el posicionamiento de la cabeza con relación a la línea media del cuerpo me está indicando el grado de maduración propioceptivo y vestibular que está teniendo este bebé. Si yo veo un bebé como él, con una cabeza mucho más inclinada con relación a una postura vertical, me está diciendo que este bebé no ha aprendido a organizarse verticalmente. Si no ha aprendido a organizarse verticalmente, posiblemente los movimientos del eje que yo haga sagital, o sea, el balanceo antero-posterior, serán los únicos que él podrá sostenerse o no, porque apenas está aprendiendo a adaptarse en un movimiento de patrón flexor-extensor dentro de la cinemática del movimiento. Por lo tanto, si es un bebé que todavía no logra establecer alineación básica en línea media y yo lo establezco a estas extensiones, el bebé va a colapsar por la fuerza de gravedad. Yo tengo que favorecer respuestas y movimientos donde la fuerza de gravedad y la respuesta de la musculatura antigravitatoria no sea tan fuerte, porque miren que el bebé está colapsando, el bebé no se está activando, no es una posición que le favorezca porque mira los brazos y la cabeza me están indicando. Posiblemente yo tengo que trabajar un plano mucho más organizado de generar movimientos laterales donde la lateralización me permita que él aprenda a establecer cargas de peso laterales del cuerpo para que empiece un trabajo más simétrico de la organización de la respuesta del movimiento. Otro de los aspectos que nosotros observamos muchas veces es identificar que en ocasiones en los procesos terapéuticos hay una concepción de cuando trabajamos con bebés utilizar solo el balón y utilizar mucho el balón. El balón terapéutico con las medidas y especificaciones particulares genera mucho aporte para el entrenamiento de los procesos, pero generalmente no implica que todo bebé necesite un trabajo en plano vertical alto, necesite un trabajo con un input vestibular tan fuerte y con un despegue de la base de sustentación tan amplia, donde yo tengo que observar esas características vestibulares que me está diciendo el niño, en qué planos me está él indicando que puede ser capaz de trabajar para que yo vaya poco a poco incentivando mucho más ese input propioceptivo para generar los 3 planos de organización del movimiento de cabeza. Si yo observo a un niño desorganizado como este bebé y adicionalmente yo lo establezco, miren toda la fatiga postural y vestibular de este bebé no se ve feliz. Miren esa reja costal completamente ascendida donde no le está generando algún impacto específico de la organización. Tú no ves que el terapeuta esté y además la zona de control muy distal en rodillas no está generando ni siquiera un apoyo pélvico lateralizado para dar algunas inclinaciones de carga de pesos lateralizadas, porque es un bebé que no se organiza en línea media, entonces lo estoy sacando completamente en extensión. Pero si nosotros ejecutamos un movimiento amplio a nivel vestibular, tengo que saber cuál es la razón, qué necesito que se active neuronalmente con mi niño para generar esos movimientos amplios. Esta consideración es importante para que yo sepa que en ocasiones no solo rodar, no solo generar movimientos de balón, no solo girar, son los movimientos que me van a facilitar el input vestibular. Se va a activar, pero posiblemente lo va a desorganizar a mi usuario. Yo tengo que identificar qué eje son los que me permiten. Si necesito que el niño trabaje un eje vertical para la organización de línea media, si necesito que el niño trabaje un plano sagital para generar respuestas de enderezamiento, si necesito que genere un plano mucho más transversal en la organización del movimiento para que él aprenda a organizar la respuesta angular. Es identificar qué es lo que me está pidiendo la respuesta
postural del niño con relación a qué tipo de movimiento o input vestibular vamos a desarrollar. Y cuando comprendo esas relaciones me doy cuenta por qué ciertos niños las plataformas no le funcionan, porque a muchos niños colapsan en colchoneta y me funciona mucho más trabajarlo en banca, trabajarlo en un plano mucho más suspendido donde no tenga tanta atracción gravitatoria. Todas esas características las vamos organizando para los procesos y los manejos. Y uno de los componentes fundamentales que nosotros vamos a identificar es reconocer esos aportes a nivel de maduración, que es importante nosotros reconocerlo. Y esto es algo clave, sobre todo cuando nosotros tenemos esas derivaciones que nos llegan de aquellos niños donde tú escuchas a los papás que te indican o a los docentes, lo que pasa es que él tiene mucha energía. Es un niño que se mueve mucho o en ocasiones lastimosamente utilizan calificativos sin ningún soporte diagnóstico indicando factores con relación a la inquietud motriz que puede tener el niño. Y aquí nosotros trabajamos mucho el nivel de excitación. Y hay un componente que es muy importante tener en cuenta. Muchos niños con dificultades en la modulación sensorial tenemos que nosotros hacer una diferenciación. La modulación, que es la que nos permite detectar la intensidad y la duración del estímulo, puede afectarse por dos razones. Yo puedo tener una afectación de modulación porque no dormí bien, tenía que sustentar mi trabajo de maestría o doctorado, no he dormido en casi 3 semanas bien, organizando la información. Obviamente mi nivel de excitación va a estar afectado, mi nivel de alerta, y se va a alterar mi modulación, pero no porque yo tenga un problema de desorden sensorial, sino que hay varias situaciones de sueño, de inestabilidad, de dificultades en cómo he tenido una semana muy pesada que no he descansado, que afectan cómo yo me estoy adaptando a esa intensidad del estímulo, pero no por un proceso de alteración de modulación. Pero siempre que nosotros tengamos niños con alteraciones del procesamiento sensorial, vamos a tener alteraciones en la modulación que a veces afectan que van a afectar el nivel de alerta y por lo tanto el nivel de excitación también se va a estar afectando. Entonces eso es importante reconocerlo. Un niño con desorden de procesamiento sensorial va a tener una relación directa con el nivel de afectación del estado de alerta, pero no siempre el estado de alerta está afectado por un desorden de procesamiento sensorial. Nuestro nivel de alerta y excitación se puede afectar porque nosotros tuvimos que trasnochar por nuestro trabajo, porque nos tocó un turno, cubrir, llevamos más de 24 horas sin dormir. Eso puede afectar nuestro nivel de alerta. Entonces es importante esos reconocimientos y establecer esas diferenciaciones. En los aportes que nosotros vamos a ver a nivel vestibular, vemos mucho coordinado con la parte de coordinación y postura. El equilibrio estático y dinámico, que son fundamentales tenerlos en cuenta. Vemos niños que les va muy bien, se suben, se bajan de un equipo, pasan, se trasladan, pero cuando tú pones exigencia postural, estática, mantenimiento de una posición, sostenimiento de una posición, que hagan actividades intermedias donde tengan que hacer selectividad de pelvis, selectividad axial, les cuesta mucho más y se van a patrones de extensor, de organización de tronco, y manejar esa selectividad les cuesta un poco más, donde afecta la parte bilateral. Entonces tú ves niños que no logran manejo de bicicleta, el triciclo, patines mucho menos, porque sus habilidades de coordinar los dos lados del cuerpo están alterados porque su organización inicial del equilibrio postural, estático y dinámico se ve afectado. Entonces nosotros necesitamos generar esas contribuciones a nivel vestibular. ¿Por qué es tan importante que el niño aprenda a regular el movimiento en el espacio? Porque cuando yo trabajo esa regulación del movimiento en el espacio, estoy enseñándole a mi cuerpo a generar frenos motores. Yo estoy enseñándole a mi cuerpo a decir, a la cuenta de 3, vamos a salir corriendo, a tocar la pared, la cama, la silla. Cuando cuente 3, y cuando tú empiezas a jugar con un niño muy pequeño de 2 años, 2 años y medio, 3 años, y 1, 2, y el bebé sale corriendo, espera, tenemos que contar hasta 3. Le estás enseñando que su cuerpo vestibularmente aprenda a generar contención con relación, se regule con la intencionalidad del movimiento. Tú le dices 1,
2, 3, y el bebé, el niño sale corriendo cuando tú estás empezando a trabajar con ellos, te das cuenta que ese control postural estático está aprendiendo a sostenerse. El niño que genera patrones o que tiene frenos inhibitorios tempranos, es más difícil es más fácil que genere frenos inhibitorios con relación a la secuencia de turno, respetar el turno, manejar una secuencia. Cuando yo no tengo esos frenos motores inhibitorios tempranos, es más difícil que yo lo proyecte a nivel de participación social. Entonces tú ves estos chiquitos que hacen la fila y sostienen y guardan el respeto de la secuencia de turnos. Niños que tú ves que se van de primero y no repiten y quieren volverse a meter de primeros o de segundos y le cuesta manejar esa secuencia de turnos, secuencialidad en la temporalidad del movimiento. Por lo tanto, su parte de organización de la información temporoespacial para la coordinación del movimiento en el espacio suele ser mucho más complejo con ellos, y por el contrario tenemos a aquellos niños en los cuales la sensación de confort del movimiento no es tan buena. Entonces hay o intolerancia en el movimiento, respuestas de inseguridad, en los cuales nosotros la progresión del manejo siempre tiene que ser muy cuidadosa. Con ellos trabajamos cómo es la secuencia del movimiento, trabajamos organización en línea media para que después el niño salga de línea media y después empezar a trabajar las transiciones de separarse de la base de sustentación para empezar a generar tolerancia de gravedad, que son componentes importantes a nivel de los aportes. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos esta secuencia vestibular que va a ser muy favorecedora para el movimiento, hay dos contribuciones muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Uno, la contribución del control ocular, porque nos permite a nosotros que seamos capaces de mantener un campo visual estable. Si mantenemos un campo visual estable, nuestro control motor ocular se facilita mucho mejor para que yo logre sostenerme atencionalmente con un campo visual estable en lo que mi profesor está caminando, está generando la instrucción y sus procesos atencionales se ven mucho más organizados. Las contribuciones a nivel vestibular postural, donde yo observo que soy capaz de coordinar los dos movimientos de mi cuerpo, donde yo tengo selectividad en el movimiento, respuestas laberínticas que me permiten movimientos disociados que son fundamentales. Y poco a poco van a generar que esa lateralidad se vaya estableciendo más emergentemente para que yo tenga unas respuestas de organización de equilibrio dinámico que me permita a mí generar respuestas de movimiento con relación a las demandas de la tarea. Que yo cumpla una secuencia, no me adelante, no me salte un completo o me demore mucho en el ritmo que tengo que hacer, no logre anticiparme o poder deducir qué pasaría si yo hago este tipo de movimiento que me ajusta, que me contribuye. Son aspectos que nos van generando nosotros los favorecedores a nivel del sistema vestibular y cómo nosotros estos componentes los tenemos que tener en cuenta para el desarrollo y para el movimiento. Y finalmente, para cerrar este tema que es muy interesante, muy bonito a nivel de formación, es reconocer cómo toda esa gestión de la organización de la información sensorial para el impacto a nivel de desarrollo nos va a permitir a nosotros contribuir al desarrollo neural y sensorial de nuestros niños. Cómo la inmadurez de esos componentes afectan a nivel de control, procesos de secuenciamiento psicomotriz, afectan la organización de componentes sociales para las pautas, en la interacción con el ambiente, y vemos muchos niños que les cuesta adaptarse o por el contrario sus manifestaciones sensoriales hace que en ocasiones no les sea tan fácil interactuar con sus compañeros, con el ambiente, no suelen ser ya invitados a las fiestas porque o no respeta los turnos o le cuesta seguir una instrucción y compartir escenarios comunes. Nosotros vamos a ver cómo esas relaciones también socioafectivas favorecedores en la edad temprana son muy importantes para que el niño establezca esos niveles de cómo se organiza con relación al potencial de desarrollo motor que nosotros esperamos que lo haga, que le permita participar en todas las actividades cotidianas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el control de nuestro cuerpo es fundamental como un proceso regulador que va a ser el desencadenante para que la organización del desarrollo neural y sensorial de nuestros niños se establezca. Con esto damos por
organizada y finalizada. Si hay un espacio para preguntas, organización, con mucho gusto. Ese es un tema muy bonito y que cada vez hay que ahondarlo más porque cada uno de los sistemas es importante, las clasificaciones de los desórdenes también, pero reconocer estos componentes resulta de vital importancia para que nosotros hagamos un proceso de identificar cómo cada una de las estrategias sensoriales son determinantes para los factores de potencial neural con nuestros niños. Muchas gracias. Dianita, muchísimas gracias a ti, de verdad. Un tema bastante interesante, muy bien redactado. Sinceramente, Muchas felicitaciones. gracias.